Estamos con Salvador Galán Ruiz Poveda, actualmente director todavía del Centro de la UNED en Valdepeñas, y con él vamos a hacer un repaso de los últimos 38 años de la UNED aquí en Valdepeñas. Buenos días, Salvador. Buenos días. ¿En qué año nace la UNED en Valdepeñas? En el año 1979 empieza la actividad académica en el Centro Asociado de la UNED en Valdepeñas. ¿Con qué objetivo y con qué filosofía se crea y nace la UNED? Bueno, yo en principio en aquel momento fui tutor de ese primer curso y por tanto los objetivos los marcaría el patronato de aquella época, presidido por Esteban López, y el director del centro, don José Luis Navarro. Y por tanto no exactamente, no lo sé, pero yo supongo que era extender la actividad académica universitaria en la provincia de Ciudad Real desde el centro en Valdepeñas. Esa sería la idea inicial. Como no había universidad en la provincia de Ciudad Real, porque todavía no existía la UCLM, pues la universidad única que había era la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estos serían los objetivos principales. Ya ha dicho que comenzó como tutor en el año 79. ¿Cómo toma la decisión de entrar a formar parte del equipo de tutores de la UNED? Bueno, yo estaba trabajando en aquella época en Alicante, y entonces cuando me enteré que en Valdepeñas iba a haber una universidad, pues dije yo también. Pues dado que ya había obtenido el título de doctor en Londres, pues dije, pues yo quiero impartir clases en primero de carrera, si puede ser. Y hablé con el alcalde, el presidente del patronato, y con el director. Y entonces, bueno, pues me escogieron entre los distintos miembros que había para impartir la carrera de Ciencias Químicas. Fui elegido primero como tutor y luego como coordinador de la carrera de Ciencias Químicas en este centro asociado. La dirección cambia de José Luis a estar usted como director. ¿En qué año se produce el cambio y por qué motivo? En principio, en el año 84 se produce un cambio en el patronato, dado que la UNED el centro había ido creciendo en número de alumnos y en número de carreras y por tanto en número de tutores, y llega un momento que económicamente el ayuntamiento, que era el principal soporte de aquella época del centro asociado, pues ya no puede continuar al ritmo económico que se necesitaba. Entonces se forma un nuevo patronato, la presidencia entonces la pasa a ostentarla el presidente de la Diputación, en aquel momento don Francisco Javier Martín del Burgo. Se queda el alcalde Esteban López como vicepresidente y el patronato pasa de tener carácter local a tener carácter provincial, ¿no? Como consecuencia de aquello, pues José Luis, que ya llevaba 5 años yendo y viniendo porque era catedrático de instituto en Madrid, decide dimitir. Entonces, ante la dimisión de José Luis, pues bueno, se convoca a un concurso público por el patronato nuevo y para la plaza de director. Y entonces yo me presento y salí elegido. Y a partir del 1 de noviembre del 84 tengo el nombramiento de la señora rectora magnífica, doña Elisa Pérez Vera. Y ahí empieza mi andadura. ¿Qué ha supuesto personalmente la UNED en su trayectoria profesional? Yo creo que me cambió el ritmo de la vida, ¿no? Porque ya he dicho que en el año 79 estaba trabajando en Alicante, seguí hasta el año 80, y llegó un momento que bueno, pues me vine a un instituto, a Almadén, a estar como profesor de instituto. Desde Alicante me vine a Almadén y ya empecé a hacer digamos, el camino universitario, ¿no? En el año 84 paso a ser director, como he mencionado, y a partir de ahí, pues bueno, pues saqué las oposiciones de instituto y fui nombrado director en el año 84 y dejo el instituto en comisión de servicio, me vengo a la UNED y por tanto cambia totalmente. Paso de estar en la industria trabajando a estar en la enseñanza universitaria. Y todo cambia. Me vengo a vivir a Valdepeñas, que es mi ciudad,
y donde nací, y por tanto pues me siento muy satisfecho, muy contento de estar como en mi tierra y proyectando una actividad universitaria muy importante para muchos ciudadanos de esta provincia y aledañas, ¿no? Tanto Jaén como Cuenca y Toledo pues también tenemos alumnos de esas provincias, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí todo va evolucionando muy rápidamente y hay un cambio significativo en mi trayectoria profesional y personal. Cuéntenos algo sobre los centros asociados, que son un poco el centro de la UNED. ¿Cuántos centros asociados conforman actualmente la UNED? Los centros asociados, para que todas las personas que nos estén viendo y escuchando puedan entenderlo, es como, digamos, como una sucursal de un gran banco, que tiene su sede central en Madrid, donde están los profesores, las cátedras, los departamentos, donde desde allí se elabora todo el material didáctico que luego van a necesitar, se elaboran los temarios, y nosotros somos los receptores y, digamos, el puente. Los centros asociados somos los puentes entre el alumnado, que está en su ciudad, en su pueblo, en su casa, y la UNED, que lógicamente en aquella época estaba a mucha distancia, porque la comunicación entre el alumnado y el profesorado, tanto de Madrid como de aquí de Ciudad Real, en este caso de Valdepeñas, era pues generalmente a través de carta, de una carta escrita, manuscrita, y alguna vez a través del teléfono, pero era difícil porque el profesorado solamente asiste al centro asociado pues una vez a la semana. Entonces contactar en esa época, en ese tiempo, con el profesorado no era fácil. Entonces casi toda la comunicación era a través del correo ordinario, con lo cual los retrasos, la dificultad que siempre significa el escribir una carta, pues no era fácil la comunicación. Entonces los centros asociados, ahora mismo hay 62 centros asociados, más los institucionales, más otros 14 que hay en el extranjero, dado que esta universidad está en 3 continentes. Está en Europa, está en África, en Guinea, y está en América, sobre todo en América del Sur. Entonces está extendida por todo el mundo, donde se realizan exámenes, donde se imparten tutorías, etcétera, etcétera. Es una universidad muy extendida. En España llega a cualquier rincón, con la ventaja de que cualquier alumno que se pueda matricular, por ejemplo, aquí en Valdepeñas, si en un momento determinado, por razones diversas, traslados, vacaciones, no puede asistir a las tutorías que se celebran en Valdepeñas, puede asistir a las que se celebran en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en Tenerife o donde sea en España, y a la vez realizar también los exámenes en esos sitios, con lo cual nunca va a desconectarse de la universidad. Y eso es una gran ventaja que tienen nuestros alumnados, que no tienen otras universidades. Ahora, donde el mundo del trabajo se mueve con tanta facilidad, pues lógicamente es una gran ventaja. ¿Qué es el patronato dentro de un centro asociado y quiénes lo conforman? Bueno, el patronato es, digamos, el ente jurídico que de alguna manera coordina todo el funcionamiento del centro. Lo conforman normalmente el presidente de la Diputación, que es el presidente, en este caso, de la Junta Rectora. Ahora ya es consorcio, no patronato, a partir del año 94 ya es consorcio y no patronato, y lo conforman en este caso, ya digo, el presidente de la Diputación, luego un representante de los ayuntamientos de Valdepeñas, Puerto Llano y Alcázar, un representante de la Junta de Comunidades, 3 representantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, entre ellos el rector, y luego en este caso también el representante de alumnos, representante de tutores, representante del PAS. Eso y se coordina y son los que marcan las líneas directrices del funcionamiento del centro. Cuánto se tiene que pagar, cuántas asignaturas se tienen que impartir. Todo eso. Sí, la línea económica fundamentalmente, ¿no? Que son las entidades estas que he denominado. En algún caso hubo aportaciones de entidades bancarias, cajas rurales y bancos, pero hoy día, pues dado la crisis que hemos tenido, pues desaparecieron las aportaciones, ¿no? Y todo lo soporta las entidades que hemos citado,
y la UNED, por otra parte, aporta el 40% de las tasas que los alumnos pagan al matricularse, ¿no? Revierten al centro, y el resto está aportado por estas entidades públicas, ayuntamientos, diputación, junta de comunidades. En estos 38 años, lógicamente, la educación, la enseñanza ha variado mucho. ¿Los centros asociados y la educación de la UNED que se imparte actualmente está adaptada a las nuevas tecnologías o todavía tiene que desarrollarse más y producirse algún cambio? Bueno, el desarrollo tecnológico nunca se puede parar, o sea, tenemos que estar en activo siempre, pero los pasos que se han dado, el camino recorrido para, digamos, acortar distancias con el alumnado, que es lo que se pretende con las nuevas tecnologías, ha sido muy extenso y yo creo que le ha venido muy bien a los alumnos, dado que ahora el alumnado tiene una conexión directa con el profesor tutor de cada centro asociado y también tiene un foro abierto con el profesor de la sede central a través de todo esto a través de Internet. Se imparten además tutorías online, además de las presenciales, esa clase presencial o esa tutoría presencial se imparten en muchos casos online. Por tanto, el alumno que desde su casa puede percibirlo en ese mismo momento que se está impartiendo o bien en un repositorio de ediciones que se hacen de las tutorías. Y claro, esto también facilita, lógicamente, al alumnado la cercanía y cualquier duda, cualquier pregunta que pueda surgirle, se la pueden resolver, si no en ese momento, en cualquier otro momento se le contesta vía Internet, ¿no? Y esto, lógicamente, antes no ocurría, como decía, el contacto era vía telefónica y vía carta manuscrita, y lógicamente esto es totalmente distinto. Pero ya digo que nunca vamos a llegar al último paso de la tecnología, porque es verdad que se hacen videoconferencias, conferencias online, todo tipo de cercanías que se puede acortar las distancias con el alumno, pero nunca vamos a estar a todo el nivel que podíamos llegar. Académicamente hablando, ¿qué carreras se imparten actualmente en el centro de Valdepeñas? Bueno, en este momento se imparten, el centro vamos a llamar el centro de Ciudad Real porque se imparten tutorías también en Valdepeñas, Alcázar y Puerto Llano. Se imparten 28 titulaciones ordinarias, más 14 grados combinados, que serían unas asignaturas de una carrera y otras asignaturas de otra carrera para hacer un grado combinado, por ejemplo, Derecho y Económicas, y además 14 idiomas a distancia, desde el ruso, chino, inglés, francés, los idiomas del Estado español, el gallego, el catalán, el vasco, todo, bueno, 14, ¿no? Y yo creo que además los máster tanto de un año como de 2 años, y además el doctorado, o sea que bueno, pues tenemos una relación importante de carreras. Las que más alumnos tienen, por tanto la más demandada, es Psicología y Derecho. Son las 2 carreras con más alumnado que hay en nuestra universidad, en todos los centros prácticamente, y en nuestra universidad y en este centro también. Y luego a cierta distancia estaría Geografía e Historia, Educación Social, Trabajo Social y Administración y Dirección de Empresas. Serían las carreras más demandadas. Luego hay carreras minoritarias, digamos, porque el alumnado tiene más dificultades en hacerlo, porque prefiere no hacerlo. Por ejemplo, las ingenierías, tanto de industrial como informática, se imparten, o las carreras de ciencias, físicas, matemáticas, químicas, son carreras poco demandadas por el alumnado. Supongo que será por la propia dificultad de los estudios en sí. En estos años, aparte de estas carreras, también se han desarrollado otras enseñanzas no regladas, cursos varios, ¿no? ¿Cuáles destacaría en este periodo de los que se han desarrollado aquí en el centro? Elegir uno es difícil porque no sé exactamente el número de actividades de extensión universitaria se han realizado, pero varios miles. Entonces elegir uno en estos años es difícil, pero bueno, hubo la educación a distancia, perspectiva de futuro, fue un congreso que organizó la universidad
y se realizó en Valdepeñas al cumplir los 25 años de la universidad. Hizo varias actividades en distintos centros y a este centro nos tocó hacer ese congreso en el cual se desplazaron casi 200 profesores, no solamente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesores tutores, sino de otras universidades españolas y extranjeras, ¿no? Ese sería pues algo destacado. Luego ha habido también, por los personajes que han participado, ¿no? Por las personas que han participado, que en su día participaron, pues hubo un seminario de derechos humanos en el cual participó, entre otros, don Gregorio Pérez Barba, en aquel momento presidente del Congreso de los Diputados de España, y también don Fernández Galeano, el profesor Fernández Galeano, que en su día fue presidente de la preautonomía castellano-manchega, ¿no? Y bueno, pues este tipo de cosas pues siempre han sido muy bien recibidas por la prensa, han tenido mucha difusión a nivel regional, provincial y nacional, y yo creo que sería pues de alguna manera lo más destacado que se ha realizado. Luego se han hecho, ya digo, miles de cursos, de jornadas, de presentación de libros, de conferencias, etcétera, etcétera. Y claro, pues estamos hablando de que por aquí habrán pasado pues más de 60.000 personas en estas actividades, lo cual pues destacar algo no es fácil y poner antes uno que otro. ¿Qué tipología de alumno estudia en la UNED y se ha producido también en el alumno una evolución en estos años? Sí, se ha producido una que bueno, pues que en su día no podíamos imaginar, o yo por lo menos no me lo podía imaginar, el trasvase de que mayoritariamente en aquel momento, en el año 79-80, los principios del funcionamiento eran mayoritariamente varones, las personas que asistían a las tutorías y que se matriculaban, y hoy es mayoritariamente la mujer, ¿no? Pero además con un porcentaje pues de por lo menos del 60-40, ¿no? 60 mujeres, 40 varones, ¿no? Y este es un cambio sociológico que se ha producido en toda la universidad española, en toda la actividad española, y que aquí sigue avanzando, ¿no? Este es un cambio importante. Otro, la edad. En aquel momento la mayoría o una parte de los alumnos importantes era pues que no había podido acceder a la universidad por razones muy variadas, ¿no? Entonces ya, entre ellas la económica, que no había podido asistir a la universidad presencial por falta económica o por motivos de trabajo, etcétera. Y hoy pues el alumno tiene menos edad, es más joven, muchos de ellos, y sobre todo ante estos últimos años han aparecido los jóvenes que venían del instituto, esas personas con 18 o 20 años, y en una mayoría importante, sobre todo en los primeros cursos. También siguen asistiendo personas de segunda carrera, por tanto hay alumnos que tienen pues, una edad muy elevada, ¿no? Digo, pues mayores, 60 años, 70 años, algunos ya incluso con 80 años, ¿no? Pero esto no es lo habitual. Lo habitual es la segunda carrera, pues aquel alumno que complementa sus estudios, por ejemplo, de educación, pues hace también psicología, o hace derecho y políticas, o hace económicas y economía, o derecho. Esto es también habitual, pero fundamentalmente ha habido ese cambio sociológico, el cambio de varón a mujer en el alumnado, y la edad. Se ha bajado bastante la edad media de nuestros alumnos. En 38 años de existencia del centro se habrán recibido variedad de premios y de distinciones, ¿no? Sí, algunos, sobre todo de los medios de comunicación, al cual yo posteriormente, pero ahora también aprovecho la pregunta para decir que se han portado muy bien, han tratado muy bien a esta institución, y hemos recibido bastantes premios de ellos. Y también el Ayuntamiento de Valdepeñas, que el año pasado nos concedió la medalla de oro de la ciudad, que es la máximo galardón que concede el Ayuntamiento a la institución, al centro asociado a la UNED en Valdepeñas, ¿no? Pues entre los medios de comunicación podemos relatar pues, de lo más cercano en el tiempo a lo más lejano, pues desde la cadena SER, que ha sido recientemente a nivel provincial, y más televisión, también a nivel provincial, y luego de las
publicaciones de los periódicos locales y provinciales, pues hemos tenido premios de Lanza en varias versiones, de Canfali o Ijaraíz también nos han concedido premios, la televisión Valdepeñas también nos han concedido premios, o sea que hemos tenido bastante alegrías, por otra parte, en nuestra tarea cotidiana, ¿no? Y digo nuestra porque el mérito es desde el PAS, que empieza a recibir a los alumnos, el profesorado tutor, la dirección y el equipo de dirección, y luego, lógicamente, la Junta Rectora, que es al final quien es la receptora de estos premios, ¿no? En este centro han estudiado alumnos que posteriormente han destacado profesionalmente en la región o en la provincia. Exactamente, ¿cuáles han sido esos personajes? Pues te digo lo mismo que antes, que no es fácil entre todos los personajes destacar. Y luego hay otra cosa, que es que muchas de las personas que acaban sus estudios aquí, luego le pierdes un poco el final, ¿no? Donde llegan, ¿no? Pero bueno, por recordar algunos, pues tenemos varios diputados y senadores: Hilario Caballero, Santiago Moreno, que fue consejero Hilario Caballero fue senador, Santiago Moreno, que fue consejero de la Junta de Comunidades, María Tardón, que ha sido ex magistrada y fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera. Ahora mismo, pues Esteban García Romero, que es director general de IRIAF, en la Junta de Comunidades, y así podíamos contar muchos, y muchas personas que están en la universidad, que bueno, que son profesores de otras universidades, que también tienen el mérito de haber empezado desde el curso de acceso, haber hecho sus estudios, haber acabado la licenciatura, haber hecho el doctorado y sacar la oposición de cualquier tipo, pero la universidad pues tiene un mérito tremendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos esos son destacados, incluso aquel que no acaba, ¿no? Porque aquella persona que no acaba y que empieza a estudiar, como puede ser tu caso, de alguna manera se mejora su formación. Pues hay alumnos que empiezan con el curso de acceso, hacen primero y segundo de carrera, y por circunstancias muy distintas, pues no puede acabar su carrera, pero indudablemente ha mejorado su formación, pero mucho, ¿no? Porque claro, yo sé lo que es estudiar aquí años y años hasta acabar la carrera, ¿eh? Y yo sé que el esfuerzo formativo que realizan esos estudiantes es mucho, y lógicamente mejora su formación en todos los niveles, y eso es muy importante también, porque no solamente se han acabado o han acabado 3.000 alumnos en nuestra provincia en estos años, sino ha habido mucha gente que ha mejorado su formación cuantitativa y cualitativamente sin haber terminado sus estudios, ¿no? Y esto, y por otra parte, es un prurito personal, el que dice, bueno, pues yo he sido universitario, ¿no? En mis tiempos, cuando se era universitario, cuando se aprobaba primero de carrera, hasta entonces era acceso a la universidad, ¿no? Bueno, pues hoy no, yo creo que hoy la formación es muy importante para todos, y yo creo que además, si a esta formación que se le da a aquellos estudiantes que han hecho sus titulaciones, unos han acabado, otros no, se suma la cantidad de actividades que yo citaba anteriormente, de actividades de extensión universitaria, en esos cursos seminarios, yo creo que la labor de enseñanza y cultural de este centro asociado es muy importante, la se ha realizado en estos 38 años. Y de hecho, pues bueno, pues ahí tenemos los premios. Y luego hay una cosa que es intangible muchas veces, o sea, no se puede medir fácilmente, pero este centro, siendo un centro modesto dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque es un centro relativamente pequeño, comparado con Madrid, que tiene casi 40.000 alumnos, nosotros estamos en torno a los 2.000, unas veces más, otras veces menos, y sin embargo ha sido señalado y puesto como ejemplo de funcionamiento en muchas actividades, y cuando se iniciaba el funcionamiento de algún centro en España distinto, si estaba cercano siempre ponían, habla con Salvador, vete al centro de Valdepeñas y que te diga cómo funciona, ¿no? Y de hecho pues ha sido señalado en varios actos académicos este centro como centro señero, ¿no? De alguna manera pues que era un poco el estandarte de funcionamiento, y esto es, no es fácil de medir, no tienes un premio, pero el rector, más de un rector han dicho esto, que el centro era un centro de ejemplo a seguir por otros centros, ¿no?
y esto también, pues lógicamente a uno le llena de satisfacción. Y yo traslado todo esto, lógicamente, tanto a mis tutores como al PAS, como a la Junta Rectora, porque son ellos los que lo han conseguido. De eso le quería preguntar. No nos podemos olvidar, lógicamente, de los profesores tutores. Ellos son la clave principal en este proceso educativo, ¿no? ¿Cuántos profesores tutores tiene actualmente el centro? ¿Y qué características tiene que cumplir una persona para ser profesor tutor de la UNED? Ahora mismo estamos en torno a 105 o 106 profesores tutores, porque varía en función de si hay alguna baja o no hay alguna baja. No siempre ha sido así, ya empezamos 27 tutores en aquella primera andadura, de los cuales quedamos 6 todavía siendo tutores, quedamos pocos, nos hemos ido algunos haciendo mayores y otros por propia voluntad se han marchado a otros sitios. El tutor, pues lógicamente tiene que ser titulado, con las condiciones adecuadas. En este caso, pues tiene que ser licenciado o diplomado o graduado, ahora ya con las nuevas titulaciones. Y luego, pues hay un baremo establecido por la UNESE central, en el cual nosotros, cuando solicitamos tutores, el baremo que usamos es aquel que usa la sede central, que nos recomienda la sede central y que lo usamos en cualquier elección para tutor, ¿no? Y se premia fundamentalmente la docencia. Digamos que, por ejemplo, un abogado que pueda conocer muy bien el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, sea su especialidad la que sea, pues le va a ser difícil que acceda a un centro de este tipo, porque normalmente el abogado acaba sus estudios, en todo caso hace la práctica jurídica y poco más. Lo demás se dedica fundamentalmente a llevar su despacho día a día, ¿no? Pero en docencia no se prepara, no tiene la tesis doctoral, que también se valora mucho, no tiene publicaciones científicas, y claro, eso le va a costar, y a lo mejor es una persona muy valiosa, pero ese es el baremo que tenemos, y por tanto nos tenemos que ceñir a eso, nos parezca mejor o peor. Además, otra parte importante en el centro es el personal de administración y servicios. Antes de que abandone su puesto de director, ¿qué le diría a este equipo de trabajadores que ha trabajado con ellos tantos años? Bueno, pues yo creo que continúen en esta línea de cercanía con el alumnado, de buen recibimiento y buen trato, como no puede ser de otra forma, a todo el alumnado que se acerca a nuestras instalaciones, y que piensen que se está haciendo una labor, no solamente es un puesto de trabajo, sino una labor formativa importante. No nos olvidemos que la labor de la universidad a veces no está bien valorada, porque se desconoce, ¿no? Hace unos años presentó el rector de la universidad en Madrid un trabajo que se habían hecho desde la Universidad de Valencia, de unos expertos en evaluación de universidades, y habían visto que por cada euro que se invertía en la universidad, la sociedad recogía 6. Es decir, que la enseñanza que se le daba a esas personas que estaban estudiando y que acababan sus titulaciones, luego todo eso se convertía en no un euro que se había invertido, sino en 6. Por tanto, digamos que la inversión de las entidades públicas en la enseñanza universitaria es muy rentable. Hoy día no hay banco que dé un 6% de rendimiento en ningún caso, ¿no? Pues fíjate, la universidad sí lo hace, ¿no? Y esto es algo que la sociedad es difícil que lo reconozca, porque en muchos casos no es muy conocido, pero se tenía que empezar a valorar de otra manera. ¿Qué ha aportado Salvador Galán Ruiz Poveda al centro y qué deja aquí cuando abandone su puesto de director? Aportar, pues yo creo que sobre todo mi trabajo. No he tenido horas para la dirección. He tenido el interés de que todos los alumnos tenían derecho a la mejor educación posible en el centro asociado, y así se lo he pedido
y se lo he solicitado siempre a los profesores tutores y a nuestro personal, para eso que decíamos antes, de que la atención fuera la mejor posible y por tanto siempre se le podían resolver esas dudas, lo mismo a los profesores tutores, y en eso ha consistido mi trabajo, ¿no? Fundamentalmente con ese dinero, con esa cantidad de dinero que nosotros presupuestábamos cada año, intentar sacarle el máximo rendimiento de cara a que las inversiones que se hacían en mejora de instalaciones, en mejora de equipamiento, para nuestros profesores tutores pudieran tener más comodidades, también para nuestros alumnos tuvieran la calidad suficiente de enseñanza para que pudieran superar sus materias cada vez que se examinaban, ¿no? Y en esto fundamentalmente ha consistido, y eso es lo que he podido hacer yo, ¿no? Que humanamente he podido hacer lo que sabía hacer o lo que sé hacer, y que a lo mejor pues ha salido mejor o peor, ya depende de opiniones fundamentalmente. Para finalizar le voy a pedir un ejercicio de concreción y me gustaría que definiese en una palabra lo que ha supuesto su paso en estos años por la UNED. En una palabra. María Luisa, pues la verdad es que constancia. Constancia. En una palabra, esto igual que le pido a los alumnos, es la misma palabra que le pido a los alumnos, que tengan constancia en su estudio, que tengan constancia en su trabajo, que al final eso normalmente siempre da éxitos. Y yo creo que ese es el mérito que tiene esta institución, que es que al final el alumno obtiene el éxito que va buscando, que es muy alto. Yo sé lo que es acabar una carrera en la UNED, lo difícil que ha sido, la dificultad que tiene, y el éxito cuando acaban se les nota a todos los alumnos. No hay más que ver en algún momento cualquier acto de inauguración de curso en el mes de octubre, normalmente la satisfacción que reflejan los alumnos, que irradian los alumnos, y que eso, como yo decía en la inauguración de este año, eso a mí me ha dado fuerza durante muchos años para seguir trabajando por esta institución, por esos estudiantes y por esta sociedad. Una palabra un poco larga. Desde Valderred, Salvador, te deseamos mucha suerte en tu vida profesional, bueno, ya más que profesional, personal, y muchas gracias por dedicarnos a esta entrevista. Gracias a vosotros por haber tenido la atención conmigo y con la institución. Vuelvo a repetir, nos habéis tratado muy bien y eso es de agradecer.